Muy buenas noches, mi nombre es William Ojeda Díaz, estudiante de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN de la Facultad de Ingeniería de Sistemas del sexto semestre. El siguiente video es para la clase de Fundamentos de Economía del grupo 10, 113. Para empezar tenemos que tener claro qué es el concepto general de la economía, el cual dice, es la administración racional de recursos limitados para satisfacer necesidades ilimitadas. Cuando hablamos de nuestros recursos, por ejemplo, podemos hablar de nuestro salario. Es algo que va muy medido, ya que obviamente tenemos un salario determinado por nuestro salario básico o por los extras. Pero ¿cuáles son nuestras necesidades? Entre ellas tenemos el transporte, tenemos la alimentación, las deudas, la alimentación, mercado, servicios, un sinfín de cosas. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de la teoría del valor, tenemos en claro que la representación representa la base del desarrollo del pensamiento económico moderno y del marco adecuado para el desarrollo de la teoría económica. Esta se basa en dos. Se basa en la teoría subjetiva y la teoría objetiva. De ellas se destaca básicamente la teoría objetiva, ya que Marx la desarrollaba con el objeto de captar la racionalidad económica del capital, su naturaleza explotadora y las contradicciones que surgen de su acumulación. En esto tenemos que tener en cuenta lo que son los sistemas económicos. ¿Pero qué son? Precisamente es el conjunto de actividades económicas que se realiza el hombre con la finalidad de satisfacer necesidades. Estas se van a agrupar en 5 fases. Estas 5 fases son, primero, producción, que precisamente es la fase en la que los bienes y o servicios son generados, son ideados, son elaborados, en la cual se aplica cierto tipo de fuerza que puede ser humana o puede ser mecánica. Esto es para transformar los recursos naturales en algo que pueda beneficiar o a un grupo o a un individuo. La segunda es la circulación. Es precisamente la fase en la que se realiza el traslado desde la empresa hasta el consumidor. La distribución viene siendo la tercera fase y en esta fase se realiza precisamente el puente entre la producción y el consumidor, ya que aquí en ese momento hablamos de unas fases internas que se basan en lo que es la comercialización, el transporte y la colocación en los puntos de venta. Para esta fase también nosotros estamos teniendo unos intermediarios que son los agentes, son los mayoristas, son los minoristas, son los vendedores y obviamente pues el consumidor. La cuarta fase es el consumo, que precisamente se considera que puede ser la última fase, ya teniendo en cuenta de que ahí estamos hablando de que es el consumidor final. Se está logrando satisfacer una necesidad, estamos hablando de que se satisface al individuo o se está satisfaciendo a una sociedad, pero también tenemos en cuenta que se genera la variable en la cual se está basando uno de los componentes de la gran medida para determinar el Producto Interno Bruto, se determina también la inflación y otros tipos de indicadores. Ahora, para tener la quinta fase y poder tener todo un flujo circular, hablamos de la inversión. Porque precisamente todas las utilidades que son obtenidas en la fase del consumo se pueden hacer una valoración para que se pueda hacer una reinversión de capital de producto o servicio. Cuando hablamos nosotros de los modelos económicos, precisamente estamos ahorita hablando de lo que era el consumo y estamos hablando del mercado. Se habla de la relación en el modelo económico de distintas variables que pueden explicar cómo opera la economía o precisamente uno de los fenómenos particulares en ella. ¿Esto qué nos permite hacer? Poder estudiar un sinfín de variables. No, en la realidad no se pueden tomar todas. Se tienen que tomar algunas específicas para poder analizar un comportamiento específico, si queremos analizar algo en particular. Bueno, lo que pasa es que de todas maneras ellas se basan en supuestos simplificadores que acercan una relación entre sus variables. Por ejemplo, ¿cuáles son sus usos? Es, primero que nada, entender la relación entre variables económicas. Otra es el diagnóstico de una situación o un fenómeno en particular. Otra es poder pronosticar el comportamiento de múltiples variables a futuro. Y otra es precisamente el diseño de políticas económicas. Cuando precisamente estamos hablando de esto, podemos basarnos en lo que sería la frontera de posibilidades de producción. Bueno, esta es una representación gráfica de las cantidades máximas de producción que se puede obtener en una economía en un periodo de tiempo determinado. Toda economía genera muchísimos productos, pueden generar un sinfín, pero lo que pasa es que a veces generar un producto en mayor escala hace que se tenga que sacrificar otro. Entonces, para poder obtener este equilibrio, primero que nada, bueno, tomemos como ejemplo, aquí al ver la gráfica, estamos hablando como
se toman dos indicadores, la cantidad de computadores y la cantidad de automóviles. Se mantiene una curva, pero precisamente si logramos mantener esta relación y si este tipo de indicador se logra mantener en ese punto de esta curva, estamos hablando que es el costo de oportunidad. Podemos ver que aquí sacrificamos el manejo, la creación de automóviles, aumentamos lo que sería la producción de computadores, o se puede tener viceversa, pero precisamente lo mantenemos. Si estamos por debajo de la curva, nosotros vamos a tener, sí, cumplimos con la producción, pero va a ser ineficiente. Pero si estamos por fuera de la curva, ya entonces nosotros vamos a tener un límite imposible. Pero si se pueden dar cuenta, aquí en la parte de abajo, ya lo que nosotros vamos a tener lo que sería precisamente cómo podemos mejorar, obtener, crecer. Y este crecimiento, ¿cómo se consigue? Este crecimiento se puede conseguir principalmente con la implementación de nueva tecnología. Tener el crecimiento económico también precisamente con mayor capital. Lo que nos permitiría es que si se mantiene este equilibrio, se puede llegar muchísimo más en un mayor punto de equilibrio. Ahora, tenemos en cuenta lo que es una de nuestras partes más importantes, es la productividad y la producción. Cuando nosotros estamos hablando de la productividad, hacemos referencia al resultado que hemos obtenido en las consideraciones del manejo de los recursos. Si tenemos una cantidad de recursos y le sacamos el mayor provecho, vamos a tener una cantidad de elementos producidos. Pero es muy diferente si nosotros nos basamos solamente en la producción, en que tomamos esta misma cantidad de elementos y nos basamos simplemente en siempre mantener la misma cantidad, mientras que el otro estamos buscando un mayor aprovechamiento. Se puede caer en el error de que por tratar de buscar más productividad se pueda sacrificar la calidad. Ahora, nosotros hablamos del flujo circular de la economía. ¿Qué es? Precisamente es en todo lo que se basa la sociedad, en todo lo que se basa la economía, porque es que aquí tenemos precisamente las partes que intervienen. Tenemos lo que es el Estado que precisamente lo que está es con sus salidas, que son la infraestructura, son los bienes y servicios, y mantiene como una entrada los impuestos. Las empresas públicas de igual forma también tienen unas entradas y unas salidas. En este caso también está permitiendo lo que es una salida, que son la infraestructura, los bienes y servicios, pero también está logrando tener cierta clase de ganancias a través de las que le da el Estado y también, productos y servicios, luz, agua. Entonces ese pago lo que están haciendo tanto las empresas como los individuos. Las empresas privadas, su ingreso, su entrada es precisamente la producción que le generan los trabajadores, el tiempo que ellos le están dedicando, la mano de obra que le están invirtiendo, y obviamente también tienen una salida, en este caso los impuestos. Por ende, la última participante de nuestro flujo circular de la economía somos nosotros, los individuos. ¿Cuáles son nuestras entradas? Precisamente lo que estamos logrando obtener en cuanto a los bienes y servicios, precisamente como lo mencionaba, la luz, el vestuario, precisamente todos los objetos materiales e inmateriales, alimentación y obviamente un salario. Pero ¿cuáles son también nuestras salidas? El tiempo que estamos invirtiendo, el pago que estamos haciendo, precisamente todo ese tipo de actividades. Hablamos nosotros del tipo de mercado, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de que sí tiene varias clases. Ahora, si hablamos del tipo de mercado y lo basamos por su extensión, tenemos que tener en cuenta que tiene extensión total, potencial, objetiva y real. Pero también está clasificada por tamaño. ¿En qué forma? En los mayoristas y los minoristas. Otra de sus clasificaciones es geográfica, ya que se puede ver en nacional, internacional, regional, metropolitana y local, ¿sí? Pero de la misma forma en que el tipo de mercado se puede basar hacia afuera, también se basa hacia adentro. ¿En qué nos basamos? Los tipos de clientes. Los tipos de clientes son consumidor, productor, revendedor o incluso del gobierno. Otra de sus tipificaciones, estamos hablando que es por competencia. Resulta que esta es la parte donde podemos vivirlo día a día, porque bueno, sí, las sociedades no pueden tener una competencia perfecta, que sería precisamente lo más idóneo, en lo cual precisamente la cantidad de ofertantes es la cantidad de demandantes.
Pero en este caso, nosotros también tenemos que tener en cuenta que tenemos lo que es el monopolio y el oligopolio. Si hablamos, por ejemplo, del monopolio, podemos tener en cuenta lo que sería, por ejemplo, Google. Él tiene el monopolio total. Sí, puede que hayan otros buscadores, pero tenemos Bing, tenemos Yahoo, pero ellos lamentablemente no tienen la fuerza ni la infraestructura como para llegar a un nivel de competencia. Entonces, alcanzan a estar muy menguados. Y tenemos también lo que sería el oligopolio, donde tenemos varios ofertantes, pero pues ya de todas maneras alcanzan a ser muy pequeños para satisfacer las necesidades de tal consumidor y ellos tienen acaparado el mercado. Ahora, el tipo de productos, estamos hablando de que el tipo de productos se basa en lugares, ideas, los bienes y los servicios. Y de ahí también es que nosotros tenemos en cuenta lo que es el tipo de recursos, en donde tenemos lo que es la fuerza de trabajo, lo que es el dinero, como los principales elementos. Ahora, algo que sí, muy pocas veces nosotros tenemos en cuenta, pero que sí definitivamente tiene un peso muy fuerte, son los indicadores económicos. Ahora, ¿qué es un indicador económico? Son precisamente esas piezas que son de clave para el análisis fundamental de los inversores. Estas piezas permiten precisamente el conocer el estado de la economía de un país. Son estadísticas, pues son lecturas que reflejan datos, circunstancias económicas de un determinado país, de una región o de un sector. Es utilizado precisamente por analistas y gobiernos para evaluar la salud actual y futura económica. Ahora, se basa en dos: indicadores avanzados e indicadores retrospectivos. Los indicadores avanzados permiten pronosticar la posible dirección de una economía, mientras que los retrospectivos representan el comportamiento histórico de una economía y solo cambian una vez se haya establecido una tendencia. Para finalizar, ahora nosotros tenemos lo que sería la economía, el punto de equilibrio. El punto de equilibrio se logra precisamente cuando los gastos y los ingresos logran llegar a un punto en el que se encuentra en un equilibrio y en un balance. Precisamente cuando se empieza una empresa, son más los gastos que las ganancias. En el momento en que se logra tener ese punto, se logra precisamente lo que el ingreso lo conoce como el break-even point, BEP, y es precisamente cuando se logra tener los gastos ya dejan de impactar de una forma tan fuerte a la compañía y ya precisamente se logra tener una ganancia. ¿Sí? El desarrollo sostenible, para finalizar, precisamente es ya cuando nosotros hablamos de todo lo que podría ser la economía verde, en donde precisamente ya actualmente el medio ambiente logra tener un impacto muchísimo más fuerte, muchísimo más alto, y se busca el aprovechamiento mucho más amable con respecto a los recursos naturales, logrando satisfacer las necesidades, pero sin afectar nuestro entorno. Ya con eso damos por finalizado precisamente esta presentación. Agradezco muchísimo por su tiempo y por su atención. Que tengan muy buena noche.